Hoy se revelará a toda la humanidad el misterio del planeta rojo. Les revelaremos un Marte que nunca han conocido. Tenemos la rara oportunidad de estudiar el caso de la muerte de otro planeta por impacto hidráulico antes de que pueda ocurrir en nuestro propio planeta. Después de lo que ven, no podrán decir que no sabían nada de esto. La verdad sobre Marte debe ser conocida por todos para que la Tierra no repita el destino de su hermano rojo. Marte y la Tierra se formaron como planetas más o menos al mismo tiempo, hace 4.600 millones de años. Tenían muchas similitudes: un núcleo interno funcional, un fuerte campo magnético, una atmósfera densa con oxígeno, océanos y vida vegetal. Hoy descubrirán pruebas irrefutables de ello basadas en la investigación científica. Existe la creencia generalizada de que Marte murió hace 3.000 o 3.500 millones de años por razones desconocidas y ha estado muerto durante todos esos miles de millones de años tal y como lo conocemos ahora. Los científicos planetarios están perplejos ante el misterio de dónde han ido a parar la mayor parte de las reservas de agua y atmósfera del planeta. ¿Qué ha ocurrido con el campo magnético? ¿En qué circunstancias murió Marte? Sin embargo, lo cierto es que Marte y la Tierra tuvieron un recorrido vital similar como planetas y solo recientemente Marte se ha quedado atrás. El planeta murió en un ciclo de cataclismos por el que pasa todo el sistema solar cada 12.000 años. El planeta, que existió durante miles de millones de años, lleno de vida, pereció en cuestión de minutos. Y esto ocurrió hace muy poco, y nuestros lejanos antepasados vieron a Marte ardiendo con sus propios ojos. Prepárate para conocer hechos sobre Marte que no conocías. Atmósfera de Marte. Actualmente, Marte tiene una atmósfera muy fina, seca y enrarecida, 61 veces menos densa que la de la Tierra. En términos de composición, la atmósfera de Marte es ahora un 96% de dióxido de carbono, siendo los porcentajes restantes de argón y nitrógeno, y las centésimas por ciento son oxígeno y agua. Sin embargo, no siempre fue así. En octubre de 2022, científicos de la Universidad de Arizona publicaron un artículo en el que demostraron, basándose en el análisis de la composición isotópica del hidrógeno, que durante millones de años la atmósfera de Marte fue húmeda y tenía una densidad comparable a la de la atmósfera terrestre actual. Según la teoría oficial, Marte perdió su densa atmósfera hace 3.500 millones de años. Sin embargo, los siguientes hechos contradicen esta teoría. Al estudiar los meteoritos encontrados en Marte, los investigadores observaron que algunos de ellos cayeron a la superficie a través de una densa atmósfera. Esto quedó claro tras estudiar la trayectoria de caída de estos meteoritos. A los científicos también les sorprendió el hecho de que los meteoritos fueran brillantes y parecieran recién caídos. Después de todo, normalmente el hierro se oxida muy rápidamente en presencia de agua. Si, según los científicos, Marte perdió su densa atmósfera hace 3.000 millones de años, no es sorprendente que esos meteoritos de hierro muestren pocos o ningún signo de corrosión y no estén cubiertos de sedimentos. Esto sugiere que Marte perdió su densa atmósfera hace poco tiempo, pero los investigadores tenían miedo de llegar a tal conclusión. Los científicos se preguntan cuál era la composición de la atmósfera de Marte en el pasado, ya que ahora está formada casi en su totalidad por dióxido de carbono. Investigadores de la Universidad de Oxford han llegado a la conclusión de que Marte tuvo antaño una atmósfera de oxígeno similar a la de la Tierra. Hicieron este descubrimiento basándose en un estudio de la oxidación de minerales en Marte. El profesor Portnoy, doctor en geología y mineralogía, ha llegado a la misma conclusión. El color de las rocas de Marte, rojas como la sangre humana, indica que su atmósfera fue antaño densa y rica en oxígeno. La similitud entre el color del planeta y la sangre humana se explica por la misma razón: la abundancia de óxido de hierro. El suelo rojo se forma como resultado de la meteorización de las rocas, es decir, de su destrucción química y física. Este tipo de suelos también son bastante comunes en la Tierra y se denominan costras rojas de meteorización. Se forman en condiciones de clima cálido, abundancia de agua y oxígeno atmosférico libre debido a la oxidación del hierro de las rocas. La roca roja de Marte se formó en condiciones similares a las de la Tierra. Marte es rojo porque casi la mitad de la superficie marciana está formada por suelo oxidado.
Este tipo de óxido, una cubierta de óxido sobre la superficie de un planeta, es un fenómeno muy raro en el sistema solar. Solo existe en la Tierra y en Marte. En otros planetas y en numerosos grandes satélites de planetas que tienen agua, las rocas permanecen inalteradas durante prácticamente miles de millones de años. Por ejemplo, los basaltos de la Luna no están oxidados y tienen un color gris porque nunca ha habido una atmósfera de oxígeno. Las costras meteorológicas rojas de la Tierra se originaron hace mucho tiempo, pero solo después de que apareciera oxígeno libre en la atmósfera. Lo produjeron las algas verde azuladas de los océanos. Todo el oxígeno de la atmósfera terrestre, 1.200 billones de toneladas, lo producen las plantas verdes en solo 3.700 años. Pero si la vegetación de la Tierra se extinguiera, el oxígeno libre en la atmósfera desaparecería muy rápidamente. ¿Podría ser eso lo que ocurrió en Marte? En la actualidad, solo la 10ª parte del 1% de la atmósfera de Marte es oxígeno, pero hasta hace poco había mucho. Según los cálculos del profesor Portnoy, para que toda la superficie de Marte se volviera roja, la roca del planeta habría tenido que consumir 5.000 billones de toneladas de oxígeno libre durante el proceso de meteorización. La cantidad de oxígeno libre necesaria para oxidar la roca de Marte solo podría haber sido producida por la vida vegetal a través de la fotosíntesis. Esto significa que definitivamente hubo vida en Marte. Más adelante aprenderás más sobre otras pruebas de esto. Otro hecho misterioso e inexplicable es que en algunos lugares el color rojo de Marte es solo una fina capa en la superficie. Los vehículos exploradores de Marte han perforado muchas veces la superficie de rocas marcianas de diversas composiciones y en las imágenes puedes ver por ti mismo que en el interior las rocas resultaron ser grises, no rojas. No es sorprendente que el color rojo sea solo una fina capa sobre la superficie del suelo gris, como si se hubiera formado ayer y en un periodo de tiempo muy corto. La superficie de Marte solo podría oxidarse tan rápida y extensamente en el caso de que se produjera una explosión muy potente que envolviera todo el planeta. ¿Qué podría causar una explosión de tal potencia? Quédate con nosotros para saber la respuesta. Campo magnético de Marte. Como podemos deducir de los hechos más evidentes, Marte tenía una densa atmósfera de oxígeno y un clima cálido y húmedo. Entonces, ¿por qué la atmósfera de Marte es ahora tan enrarecida? La NASA lo atribuye a la desaparición del campo magnético. Lo que demuestra que Marte tuvo anteriormente un fuerte campo magnético es el hecho de que los minerales de la corteza marciana presentan manchas de fuerte magnetización residual. Sin embargo, esta magnetización de los minerales no proporciona protección a todo el planeta. Por cierto, por la misma razón, los seres humanos no podrán vivir en Marte porque la vida en el planeta requiere no solo protección contra la radiación cósmica, sino también un campo magnético de cierta intensidad. Es interesante que a pesar de la ausencia de un campo magnético global en Marte, en abril de 2022 se registró ahí una aurora boreal gigante que no se parecía a ninguna observada anteriormente. La aparición de una aurora de este tipo podría indicar un cambio local en el campo magnético de Marte en estos momentos. No es sorprendente que esto ocurra ahora en sincronía con las auroras boreales anómalas en la Tierra. En la Tierra, los cambios en el campo magnético en nuestros días se producen debido a cambios en el núcleo. En Marte está ocurriendo por las mismas razones. Hay otro misterio sobre el campo magnético de Marte que los científicos de la NASA no pueden desentrañar. Según su hipótesis, hace 4.000 millones de años, debido a cambios en el núcleo, el fuerte campo magnético de Marte desapareció y la atmósfera comenzó gradualmente a ser arrastrada por el viento solar. Pero Venus tampoco tiene un campo magnético global y, sin embargo, su densa atmósfera no ha sido arrastrada por el viento solar. A pesar de tener densidades diferentes, tanto la atmósfera de Marte como la de Venus están compuestas por un 96% de dióxido de carbono. Se ha sugerido que la atmósfera de Venus se mantiene gracias a la ionosfera y al campo magnético inducido o secundario. Sin embargo, en Marte se dan las mismas condiciones, pero no hay una atmósfera densa. Robin Ramstad, del Instituto Sueco de Física Espacial, demostró en su investigación que incluso ahora la débil y enrarecida atmósfera de Marte no puede ser arrastrada por el viento solar debido a la protección del campo magnético inducido, como ocurre en Venus.
¿Cómo es posible que la atmósfera de Venus se mantuviera a pesar de la ausencia de un fuerte campo magnético, mientras que en Marte no? Es probable que la atmósfera de Marte no desapareciera a causa del viento solar ni a lo largo de 4.000 millones de años, como nos dice la NASA, sino en circunstancias completamente distintas. Entonces, ¿qué ocurrió en Marte? ¿Cuál fue la magnitud de la catástrofe que privó a Marte de una densa atmósfera de oxígeno? Más adelante encontrarás más información. Ríos y lagos en Marte. Actualmente, Marte es un planeta seco y frío, prácticamente sin agua líquida. Toda el agua que se encuentra en Marte es en forma de hielo de agua bajo las capas de suelo o en los casquetes polares. Durante la primavera y el verano marcianos pueden observarse corrientes estacionales de agua líquida consistentes en soluciones salinas descongeladas. Sin embargo, en el pasado, la hidrosfera de Marte era abundante en agua líquida que fluía en un clima cálido y húmedo. Así lo demuestran numerosos cauces fluviales y depósitos lacustres bien conservados. De hecho, la presencia de ríos con agua líquida en el pasado de Marte sugiere que antaño su atmósfera debió de ser mucho más densa y cálida. Como prueba de los procesos fluviales, los vehículos exploradores de Marte han descubierto depósitos de arcilla, grava de río y arenisca, con texturas onduladas que se forman exactamente en las mismas condiciones en la Tierra. Por cierto, la estratificación rítmica de los sedimentos lacustres sugiere que alguna vez Marte tuvo un gran satélite, no como sus lunas actuales Phobos y Deimos. Solo en presencia de una luna grande pueden producirse mareas y reflujos que dan una alternancia rítmica de capas en las orillas de las masas de agua. Los lagos de Marte se formaron en las depresiones del relieve, en tierras bajas o, por ejemplo, en cráteres de impacto, al igual que muchos lagos de la Tierra. Curiosamente, en Marte a menudo se producían rupturas de lagos e inundaciones, al igual que ocurre ahora en la Tierra, debido a las fuertes lluvias y crecidas de los ríos durante las catástrofes globales. Echa un vistazo a estos antiguos ríos y lagos de Marte en imágenes de satélite. Observa cómo los ríos marcianos se parecen a los sistemas fluviales modernos de la Tierra. Uno de los sistemas fluviales más largos de Marte, ahora seco, tenía casi 700 kilómetros de longitud, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la longitud del río Colorado en la Tierra. Y este río, Reul Vallis, dejó un canal de 1.500 kilómetros de largo, 7 kilómetros de ancho y 300 metros de profundidad. Además, en 2019, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Chicago analizó 200 ríos secos de Marte. Se descubrió que en cientos de zonas de Marte los ríos eran más anchos y profundos que en la Tierra y que habían existido en el planeta rojo durante un periodo increíblemente largo de 1.000 millones de años. Esto hace que su desaparición sea aún más misteriosa e inexplicable para los científicos planetarios. Fíjate en el mapa que muestra el enorme número de lagos secos y sistemas fluviales que se han descubierto en la superficie de Marte durante las exploraciones modernas. Esto nos indica, en primer lugar, que en Marte solía haber abundantes precipitaciones que llenaban de agua los ríos y lagos. Esto solo es posible con una circulación continua de agua en la naturaleza, lo que implica la presencia de un océano. Los científicos creen que todos estos ríos y lagos se secaron en Marte hace 3.500 millones de años, pero ¿es realmente así? ¿No te parece extraño que aún podemos ver contornos y orillas tan claras de estos canales? A lo largo de miles de millones de años, los procesos de meteorización deberían haber erosionado y enterrado estos supuestamente antiguos cañones y canales. Después de todo, podemos ver los antiguos cráteres de Marte erosionados, pero por alguna razón los cauces de los ríos no han sufrido ningún tipo de erosión. Todo eso sugiere que estos ríos fluían por la superficie de Marte hace muy poco tiempo. El océano de Marte. A pesar de los continuos debates científicos sobre la existencia de una gran masa de agua en las llanuras septentrionales de Marte, miles de expertos encuentran pruebas convincentes de la existencia de un océano en Marte. Y la prueba más sencilla y evidente de la presencia de un océano en Marte es su paisaje actual. Observa un mapa topográfico de Marte. El color azul del mapa indica tierras bajas, mientras que el rojo indica tierras altas. Algunos científicos aún suponen que estas tierras bajas azules de Marte son solo algunos impactos de grandes meteoritos.
Ahora he hecho un vistazo a un mapa topográfico de la Tierra, hecho con los mismos colores. Todas las zonas más bajas del paisaje de la Tierra se han convertido en los océanos que vemos hoy. ¿Puedes ver las similitudes entre las zonas azules de estos dos mapas? Si se pregunta por qué solo había un océano y un continente en Marte, la respuesta es sencilla. Hace 300 millones de años también había un solo continente en la Tierra, por ejemplo Pangea, y esto sucedió en la Tierra varias veces. Curiosamente, la superficie total de todos los continentes de la Tierra es aproximadamente igual a la superficie total de Marte. Si Marte creciera más, se parecería a la Tierra, como dos gotas de agua. Volvamos a la cuestión del océano en Marte. La superficie del planeta está dividida en dos partes. La primera parte es el continente meridional de alto relieve, muy plagado de cráteres de meteoritos. La segunda parte son las vastas tierras bajas del norte llamadas formación Bastitas Boreales. La superficie de las tierras bajas está prácticamente intacta de meteoritos, como si estuviera protegida de los impactos. Curiosamente, el límite que separa el continente de las tierras bajas discurre a la misma altura, aproximadamente a menos 3.900 metros. En la Tierra, dicha línea representa el nivel cero de los océanos del mundo. Basándose en la topografía del paisaje, en 1989, el geólogo estadounidense Parker y sus colegas fueron los primeros en llegar a la sencilla y obvia conclusión de que había un océano en Marte. Parker y sus coautores plantearon una hipótesis audaz. El límite de la formación Bastitas es una línea costera y la propia formación son los sedimentos del fondo del océano que una vez llenó las tierras bajas del norte de Marte. El litoral de Marte es tan variado como el de la Tierra. En algunos lugares es una suave pendiente, en otros son altos precipicios y acantilados. Sin embargo, estas pruebas no fueron suficientes para los escépticos. Veamos qué otros hechos apuntan a la presencia de un océano en las llanuras septentrionales de Bastitas. Ya hemos establecido que en Marte existieron miles de ríos y que debieron de fluir hacia el océano marciano al igual que en la Tierra. En la Tierra los ríos no solo transportan sus aguas al océano, sino también diversos materiales sedimentarios como guijarros, arena y arcilla. Cuando los ríos se encuentran con un mar o un océano, forman deltas de formas diversas, tanto en tierra como bajo el agua. Por ejemplo, el Indo, el Ganges, el Amazonas, el Mississippi, el Nilo, el Volga, el Lena y muchos otros ríos de la Tierra forman deltas. Sorprendentemente, en Marte también se han conservado hasta hoy extensos deltas. Los investigadores han descubierto en el planeta rojo más de 6.500 kilómetros de deltas fluviales desecados o cinturones de canales submarinos que desembocan en el océano marciano. Estos deltas han dejado numerosos depósitos sedimentarios en la costa oceánica, de al menos 900 metros de espesor. Estos sedimentos cubren cientos de miles de kilómetros guardados a lo largo de las costas del antiguo océano. En febrero de 2021, el rover Perseverance descubrió un delta en forma de abanico con rastros de inundaciones repentinas en el cráter G0. En la última etapa de la vida del río, los torrentes de agua arrastraron rocas de varias toneladas de peso a lo largo de decenas de kilómetros a una velocidad tremenda. Los investigadores no pueden decir qué causó tales cataclismos en el río. También se han encontrado huellas de inundaciones catastróficas en Marte, en las proximidades de la región de valles marineres. Se trata de canales gigantescos de agua desbordada que no tienen afluentes y comienzan como canales a gran escala. Se supone que estos canales se formaron por una repentina descarga catastrófica de agua a una velocidad de 100 kilómetros cúbicos por hora. Nunca había ocurrido nada parecido en la Tierra. Los investigadores afirman que se trata de acontecimientos catastróficos. El siguiente dato interesante que indica la presencia de un océano en las llanuras septentrionales de Marte es la forma de los cráteres de impacto provocados por la caída de meteoritos. El hecho es que cuando los meteoritos caen en suelo húmedo, dejan un rastro de salpicaduras de barro líquido a su alrededor. En las imágenes de la izquierda puede verse un cráter de impacto de meteorito sobre suelo seco, en el centro sobre suelo húmedo y a la derecha sobre suelo muy saturado de agua. Curiosamente, a medida de que uno se aleja de la costa en las llanuras septentrionales, aumenta la proporción de cráteres con barro líquido a su alrededor. Esto sugiere un alto contenido de agua residual en los suelos del antiguo emplazamiento oceánico. En este mapa
mapa, estos cráteres están marcados en naranja. La presencia de un océano en las llanuras septentrionales en el pasado también queda confirmada por un estudio de la NASA basado en el análisis de isótopos de hidrógeno y deuterio. Según el análisis, el volumen de agua en el planeta era 6.5 veces mayor que el que queda hoy en los casquetes polares de Marte. Este volumen de agua era superior al que contiene el océano Ártico en la Tierra. Sin embargo, por alguna razón, Marte perdió el 87% de su agua. Curiosamente, si el océano marciano se hubiera evaporado gradualmente, los investigadores habrían observado un cambio gradual en el nivel de los depósitos de los deltas y cómo los sedimentos de aguas poco profundas sustituyen a los de aguas profundas. En la Tierra, los geólogos conocen bien la secuencia de sedimentos que forma un mar al alejarse de la costa durante millones de años. Sin embargo, en Marte no se observa nada similar. Al contrario, hay rastros de catastróficas salidas de agua, lo que indica que el océano ha desaparecido instantáneamente. ¿Cómo es posible? ¿Qué fue esa monstruosa catástrofe? Ten presente esta conclusión, volveremos a ella más adelante. Vida en Marte. Como recuerdas, la atmósfera de oxígeno en la Tierra apareció solo gracias a la aparición de vida en el planeta. Concretamente, algas fotosintéticas verde azuladas en el océano. Sería lógico suponer que, puesto que Marte tenía una atmósfera de oxígeno, esta debía de haber sido creada por la vida vegetal, al igual que en la Tierra. Seguro que has oído hablar a menudo de la búsqueda de vida en Marte, pero por desgracia es poco probable que sepas que ya se ha encontrado vida en Marte muchas veces. La historia del descubrimiento de vida en Marte comienza en 1996, cuando un grupo de científicos publicó un artículo sobre el hallazgo de fósiles microscópicos similares a bacterias en uno de los meteoritos marcianos encontrados en la Antártida. Más tarde, los científicos cambiaron de opinión y declararon que solo se trataba de formaciones rocosas. Sorprendentemente, el descubrimiento de un gran número de moléculas orgánicas halladas en muestras de cráter G0 por el rover Perseverance en 2022 no causó mucho revuelo, a pesar de que la NASA lo anunció oficialmente. Resulta que ya en 2013 el rover Curiosity encontró indicios de materia orgánica en muestras de rocas, pero tampoco se reconoció como un descubrimiento oficial de vida en Marte. Piénsalo, si hubo un océano vivo en Marte, ¿qué otra cosa además de bacterias podría haber aparecido en las aguas oceánicas? ¿Qué tipo de organismos marinos se desarrollan en las cálidas aguas oceánicas de la Tierra? Te sorprenderá saber lo que los rovers encontraron en realidad, pero que los científicos de la NASA olvidaron mencionar. Durante 7 años, desde 2012, el rover Curiosity ha estado surcando el cráter Gale situado en la costa del desecado océano marciano. Los científicos creen que hace 3.500 millones de años el cráter Gale era un lago o una masa de agua. En la Tierra, lagos similares situados a orillas del mar suelen estar llenos de agua salada debido a la proximidad del océano y se denominan lagunas. Curiosamente, también se han encontrado rocas saturadas de sal en el cráter Gale. La revista Journal of Astrobiology and Space Science Reviews publicó en 2020 un estudio en colaboración de 15 institutos y centros científicos diferentes que aportó pruebas exhaustivas para geólogos y paleontólogos de los organismos fosilizados hallados en el cráter Gale de Marte. A partir del examen de 3.000 fotografías se detectaron e identificaron especímenes parecidos a algas terrestres, líquenes, tapetes microbianos, estromatolitos y muchos otros. Se trataba exactamente de los mismos organismos que ahora viven en la Tierra. Daremos solo algunos ejemplos. Esos mismos microorganismos, algas verde azuladas o cianobacterias responsables de la atmósfera del oxígeno de la Tierra crean estructuras llamadas estromatolitos. Los estromatolitos modernos pueden verse en la costa de Australia Occidental. Fíjate en estas torres ovaladas construidas por los estromatolitos marinos actualmente vivos en el lago Tetis, Australia Tierra. Ningún proceso geológico puede crear tales formas a diferencia de los organismos vivos. Y ahora mira exactamente las mismas estructuras en Marte. Son estromatolitos marcianos. Ahora, echa un vistazo a las imágenes oficiales de la NASA que muestran filamentos ramificados de cianobacterias encontrados en la misma región de Marte. ¿No merecían estos objetos un estudio más detallado por parte de los científicos que operaron el rover? Fíjate en las siguientes imágenes.
son los cuerpos fructíferos de algas que han sido encontrados en el mismo Marte. Y ahora, mira estas extrañas formas de plantas marcianas. Sus análogos viven ahora en la Tierra. Podrías decir, no soy un experto en algas, no sé nada de algas y no puedo decir si estos hallazgos son organismos fosilizados o simplemente rocas extrañas. Sin embargo, los autores de esta investigación, 10 de los cuales son conocidos expertos en algas, identificaron inequívocamente estos especímenes como plantas. Ahora echo un vistazo a esta foto. Podrías pensar que se trata de la Tierra, pero no deja de ser una foto tomada por el Curiosity en el cráter Gale. Estos son corales reales en Marte. Han sido congelados en el tiempo, como si estuvieran vivos ayer mismo. El mismo tipo de corales se pueden encontrar hoy en día en la Gran Barrera de Coral en Australia. Observa la textura ondulada de las ondas marinas en la superficie del fondo de la imagen marciana. Se parece exactamente a la arena de la orilla del mar después de una marea baja en la Tierra. Se trata de una prueba asombrosa de la existencia de vida en Marte. Pero lo más impactante para los expertos de este descubrimiento es lo bien conservados que están a pesar de su fragilidad. Estos corales no se han erosionado en absoluto, como si estuvieran ayer mismo en el fondo de una laguna marciana. ¿No merece este descubrimiento una amplia cobertura mediática? Por supuesto, la vida en Marte no solo existió en el cráter Gale, también se encontraron asombrosas pruebas de vida en otras regiones del planeta en las que la NASA y los medios de comunicación se olvidaron hablarnos. Asombrosas formaciones convexas, ramificadas como ramas de árboles, fueron fotografiadas desde satélites en la cuenca del cráter Antoniadi, que también se encuentra cerca del antiguo océano marciano. El científico italiano Fabio Vittorio de Blasio publicó en 2022 un artículo en el que detallaba todos los posibles mecanismos de formación de tan insólita estructura. No podía tratarse de ríos o deltas y la única explicación razonable era que se trataba de arrecifes formados por comunidades microbianas. Piénsalo, se trata de sistemas de arrecifes enteros visibles desde imágenes de satélites de Marte. Mira lo similares que son a los sistemas de arrecifes modernos de la Tierra. Es importante señalar que según los estudios por satélite en la misma región, se halló una composición de roca carbonatada y este tipo de composición es característico de las estructuras arrecifales. Otra inusual señal de vida marciana fue descubierta por el rover Perseverance en 2021. Mira estas rocas con agujeros de la Tierra. Estos agujeros están hechos por los moluscos bivalvos que perforan las rocas haciendo refugios para sí mismos. Ahora echa un vistazo a las numerosas rocas captadas por el rover de Marte en el cráter G0, a las orillas del océano marciano. Según los autores del estudio, estos agujeros en las rocas también fueron perforados por moluscos bivalvos. Algunos pueden argumentar que podría tratarse de decenas de meteoritos depositados en un mismo lugar, pero los meteoritos suelen tener un brillo metálico. Tampoco puede decirse que estas rocas parezcan basaltos marcianos porosos, porque los basaltos tienen un color oscuro. Sin embargo, por alguna razón el rover no vio nada interesante en estas exóticas rocas porosas y se limitó a pasar de largo. Ahora solo has visto una pequeña parte de los hallazgos de vida reciente en Marte que fueron descubiertos por investigadores en busca de la verdad. Son totalmente coherentes con lo que los científicos esperarían encontrar en Marte. Todavía hay muchos hallazgos que queden fuera de la imagen. Cuando vimos esta información por primera vez, nos quedamos estupefactos. ¿Por qué guarda silencio la NASA al respecto? ¿Por qué aún no se han estudiado a fondo los descubrimientos de hace una década? Si se niega que sean restos de hallazgos paleontológicos de plantas y microorganismos, ¿por qué no se han hecho refutaciones oficiales? ¿Cómo es posible que tras casi 50 años de misiones de investigación en la superficie de Marte nunca se hayan establecido oficialmente los indicios de vida, a pesar del enorme volumen de hechos evidentes que se complementan? ¿Qué se ha hecho en 50 años? Se han gastado miles de millones de dólares. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora?
La información sobre los hallazgos de fósiles en Marte se oculta deliberadamente. Si suponemos que todos estos hallazgos son rastros de vida marciana activa, resulta que Marte recorrió el mismo camino de desarrollo evolutivo que la Tierra. Las especies observadas tienen un origen similar y cuentan con sus análogos entre los habitantes modernos de la Tierra, lo que significa que Marte no pudo haber perecido hace 3.500 millones de años. De lo contrario, estas especies no habrían tenido tiempo de evolucionar. Que la extinción de las especies marcianas fue muy reciente también lo indica la excelente conservación de los hallazgos, en total contraste con las fechas aceptadas para desaparición de Marte. Y para disuadir a los curiosos de estudiar este tema, la NASA adoptó la táctica de colgar en Internet cientos de miles de fotos idénticas y aburridas de los vehículos exploradores en las que no hay nada interesante. Esto se hace para decepcionar a cualquiera que todavía tuviera algún interés en estudiar la vida en Marte y para hacerle perder la esperanza. Mientras tanto, la verdad está delante de todos. Erupciones catastróficas en Marte. La actual actividad magmática y volcánica de Marte también desconcierta a los investigadores, ya que estos procesos no pueden darse en un planeta que lleva muerto miles de millones de años. Antes de los recientes descubrimientos, la mayoría de los científicos planetarios pensaban que Marte estaba geológicamente muerto. Echa un vistazo a esta región de Marte. Se llama la meseta de Tarsis o Tarshish. Esta región es una meseta volcánica masiva que se formó como resultado del ascenso de magma de una pluma gigante. Las rocas volcánicas de la meseta de Tarsis no están magnetizadas, lo que indica que el campo magnético de Marte estaba ausente durante estas erupciones. Los 5 volcanes más grandes del sistema solar se encuentran en la meseta volcánica de Tarsis y se consideran extinguidos. Según la teoría oficial, estos volcanes entraron en erupción por última vez hace 150 millones de años y no han estado activos desde entonces. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2018 se observó una nube de 900 kilómetros de largo eyectada por Arsia Mons, uno de los volcanes de la región. Esto sugiere que estos volcanes de Marte no están muertos. Además, en esta parte de Marte se encuentra el gigantesco Valles Marineris de 11 kilómetros de profundidad, donde se originaron los gigantescos canales de descarga de agua catastrófica. Los cálculos teóricos sugieren que este valle se formó como resultado del levantamiento del terreno provocado por una cámara de magma. El levantamiento experimentó un estiramiento durante la elevación y se rompió a lo largo de la grieta, que es lo que representa el Valle Marineris. Al final de Valle Marineris hay una región llamada el Laberinto de la Noche, que está completamente inundada de lava relativamente joven. Parece como si en esta zona se hubiera producido una explosión catastrófica increíblemente poderosa. Nunca ha ocurrido nada parecido en la Tierra, al menos no todavía. Hablaremos de cuándo y qué ocurrió aquí en unos minutos. Hay grandes volcanes en Marte, no solo en la meseta de Tarsis, sino también en el lado opuesto del hemisferio, en la región de Elysium Planitia. En 2018, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA comenzó a recibir información sobre miles de marxismos en esta región, cerca de una falla llamada Cerberus Fossae. Y el 4 de mayo de 2022 se registró un marxismo de magnitud 5 en esta región de Marte, el más fuerte jamás observado en otro planeta. Marte no tiene tectónica de placas, por lo que en 2022 científicos de la Universidad de Arizona concluyeron que estos marxismos no eran de origen tectónico, sino que estaban causados por el ascenso de una enorme pluma del manto de 4.000 kilómetros de diámetro. Comenzó a deformar un área de Marte aproximadamente equivalente a la del territorio de Estados Unidos. Curiosamente, el trabajo previo del mismo equipo de científicos demostró que en el lugar donde actualmente se eleva la cámara de magma, hubo una erupción volcánica explosiva hace entre 53.000 y 12.000 años. Se trata de la erupción más joven conocida en Marte. Todo esto sugiere que los procesos dinámicos en las profundidades marcianas no han cesado hasta nuestros días. Si el planeta, según los científicos, perdió su campo magnético hace 3.500 millones de años debido a la destrucción del núcleo, ¿por qué no se ha solidificado y cristalizado este punto caliente de magma durante todos esos miles de millones de años? ¿Qué provoca su elevación en las profundidades? ¿De dónde procede la energía extra del interior de un Marte muerto para elevar el magma?
Al fin y al cabo, en un planeta en el que el núcleo muere, todos los procesos internos se detienen, pues ya no existe una fuente de calor interna. Sin embargo, la actividad magmática está aumentando en Marte. En los próximos años podríamos incluso presenciar erupciones a gran escala en el vecino planeta rojo. A menos, claro está, que acontecimientos similares nos destruyan antes en nuestro propio planeta. Tiempo de vida y muerte de Marte. Acabas de ver muchos hechos que contradicen las fechas oficialmente aceptadas de la muerte de Marte. Piensa en meteoritos no oxidados cayendo en una atmósfera densa. Piensa en la fina capa de tierra roja sobre las rocas, en los valles fluviales que no han sido erosionados y en los frágiles corales de fondo marino. La ciencia académica afirma que Marte se convirtió en un planeta muerto hace 3.500 o 4.000 millones de años. Sin embargo, todas las pruebas sugieren que hubo vida, océano, atmósfera y campo magnético en Marte hace muy poco tiempo, no más de unas decenas de milenios. Si el planeta hubiera perdido su densa atmósfera y su océano hace 3.500 millones de años, los procesos de erosión eólica y química habrían alisado y rellenado el relieve de los ríos hace mucho tiempo. Los vientos, la arena y las tormentas de polvo de Marte habrían suavizado cualquier irregularidad del terreno. Sin embargo, vemos ríos, arrecifes y signos de inundación como si los canales gigantes formados por el agua que fluye en la zona de Valle Mariner se hubiera hecho ayer mismo. Averigüemos cómo es posible que los científicos de la NASA estuvieran tan equivocados en su comprensión de la historia geológica de Marte. La edad de las rocas de otros planetas viene determinada por el número de meteoritos que cayeron sobre ellos. Cuanto más antigua es la superficie, más cráteres hay. Si hay pocos cráteres, significa que algunos procesos en esta zona suavizaron los cráteres antiguos. Por ejemplo, la lava fluía o el océano salpicaba. Ahora echa un vistazo al mapa topográfico de Marte. Una vez más, fíjate en los pocos cráteres que hay en las llanuras septentrionales de la formación Bastitas en comparación con los muchos que hay en el continente meridional. ¿Cómo puede explicarse esto? Cuando había un océano en las llanuras del norte, los meteoritos caían en el agua sin dejar cráteres, mientras que en el continente vemos muchos cráteres de diferentes tipos y edades. Un observador atento se dará cuenta de que no solo las llanuras septentrionales están casi desprovistas de cráteres de impacto, sino también la meseta volcánica de Tarsis y la región volcánica de Elysium. Esto sugiere que estas erupciones se produjeron recientemente en términos geológicos. Y como ya se ha mencionado, se ha determinado que en Elysium se produjeron erupciones volcánicas hace solo unas decenas de miles de años. ¿Cómo se explica que haya tantos cráteres en el continente austral? Resulta interesante que si eliminamos las capas de suelo de los continentes terrestres, también veremos muchos cráteres a lo largo de la historia geológica de la Tierra. En la ciencia planetaria existe un campo de análisis matemático denominado recuento de cráteres. Calcula la edad de las superficies rocosas basándose en patrones estadísticos. Estos cálculos han dado a los científicos una fecha errónea de 3.500 millones de años para la desaparición de Marte. Pero ¿por qué se equivocaron los científicos en sus cálculos? Los artículos sobre el recuento de cráteres de Marte indican que la edad de ciertas superficies marcianas es de 3.500, 4.000 o 2.500 millones de años. En otras palabras, la precisión de este método es ahora de 1.000 millones de años, más o menos. Entonces, ¿de qué tipo de estimación precisa de la edad podemos hablar? Otro factor importante que introdujo graves errores en los trabajos estadísticos sobre cráteres fue la aparición de un gran número de cráteres en Marte debido a su proximidad al cinturón de asteroides. Este cinturón se formó como resultado de la catastrófica destrucción del planeta Faetón debido a la explosión de su núcleo. Por lo tanto, muchos cráteres de meteoritos recientes en Marte pueden haber sido causados por la caída de escombros de Faetón. El astrofísico Rudolf Schild, nominado al Premio Nobel, y un equipo de investigadores creen que Marte perdió su atmósfera y su océano no hace 3.500 millones de años, sino en el periodo
periodo comprendido entre 100.000 y 10.000 años. El profesor Alexander Mikhailovich Portnov afirma que la catástrofe de Marte ocurrió hace solo unas decenas de miles de años. Nuestra hipótesis es que Marte murió hace 24.000 años durante un ciclo de poderosísimos cataclismos que afectan a todo el sistema solar cada 12.000 años. Los científicos planetarios no ven que Marte murió recientemente porque ignoran la información sobre el ciclo de cataclismos y no prestan atención al hecho de que el cambio climático y la activación de las profundidades de todos los planetas del sistema solar se producen simultáneamente. Solo se centran en la superficie marciana y creen que los cráteres formados en el lugar de antiguo océano son muy antiguos y se han acumulado a lo largo de 3.500 millones de años. En efecto, la forma de esos cráteres se asemeja a formaciones muy antiguas, parcialmente destruidas. No culpamos a esos científicos porque para entender lo que ocurrió en Marte es necesario conocer bien lo que ocurre en nuestro propio planeta durante el ciclo de catástrofes de 12.000 años, lo que obviamente está fuera de la competencia de los investigadores que estudian otros planetas. Durante un ciclo de catástrofes, cuando el impacto procedente del espacio exterior suministra energía adicional a los núcleos de los planetas, sus interiores comienzan a calentarse, provocando el desplazamiento de los núcleos. La desestabilización del núcleo en el planeta provoca anomalías en el campo magnético, la deriva de los polos, el centro de masa y la velocidad de rotación del planeta comienzan a cambiar. Debido a la energía que entra en el interior del planeta y a los cambios en la fuerza centrífuga, el magma comienza a ascender desde el interior del planeta, al igual que está ocurriendo actualmente en la Tierra, donde el magma ya está atravesando las partes más delgadas de la corteza. La parte más fina es la corteza oceánica y ahora, debido al ascenso del magma, el fondo del océano se está calentando más de lo habitual. Lo mismo ocurre en Marte, así como en otros planetas del sistema solar e incluso en la Luna. Fíjate en las superficies planas y lisas del océano de las tormentas en la Luna. Esa parte de la Luna se hizo tan lisa probablemente porque en el ciclo de 12.000 años el magma de las profundidades fundió desde dentro la corteza de esa zona. El mismo proceso tiene lugar en Marte. Durante el ciclo de cataclismos, el magma calienta el fondo del antiguo océano y funde el hielo bajo la superficie mientras los cráteres se erosionan. Por eso los científicos creen que se trata de antiguos cráteres que crecieron hace miles de millones de años. Numerosas huellas de cicatrización de cráteres, inundaciones e incluso rastros de una mega tsunami en el pasado reciente de Marte hablan del calentamiento endógeno del interior del planeta, del deshielo de los suelos saturados de agua y de la erosión del antiguo fondo oceánico marciano. Para los científicos que desconocen la información sobre el ciclo de 12.000 años de cataclismos, estos fenómenos siguen siendo un misterio. Los expertos no pueden imaginar que sus modelos y fechas sean erróneos porque no pueden responder a una simple pregunta: ¿dónde desaparecieron la atmósfera y el océano de Marte si murió recientemente? Ahora vamos a contarte la información más vital para todo terrícola. ¿Estás preparado para descubrir qué ocurrió realmente en Marte y qué podría ocurrir en la Tierra en solo 13 años? Impacto hidráulico en Marte. Marte murió de repente. Recordemos que no vemos rastros del retroceso gradual del océano. Esto significa que el océano desapareció instantáneamente. La densa atmósfera de oxígeno de Marte también desapareció en circunstancias misteriosas, inexplicadas por los modelos de la NASA. La película roja oxidada que cubre toda la superficie de Marte solo podría haberse formado en condiciones de combustión de toda la atmósfera. Este repentino e inesperado cataclismo formó gigantescas trazas de descarga de agua. Solo un escenario único de muerte de planetas vivientes puede reunir todos estos hechos dispares en una imagen aterradora. Veamos cómo ocurrió esta catástrofe en Marte. Todo empezó como ocurre cada 12.000 años en todo el sistema solar. La energía adicional del exterior comenzó a entrar en los núcleos de los planetas. El núcleo de Marte también recibió esta energía y el interior de Marte comenzó a calentarse. La cámara de magma bajo la meseta de Tharsis empezó a elevarse, igual que ocurre ahora en la Tierra bajo los glaciares de Groenlandia y la Antártida. El clima húmedo y cálido de Marte empezó a cambiar. La temperatura global del planeta subió varios grados. El océano comenzó a calentarse desde el fondo.
El número y la gravedad de las catástrofes naturales comenzaron a aumentar en el planeta. En el océano septentrional, el número y la fuerza de los huracanes marcianos empezaron a crecer, destruyendo la costa. En la actual costa de Marte se pueden ver zonas en las que los huracanes han tocado tierra constantemente. Los terremotos empezaron a aumentar en número y magnitud en las zonas de las mesetas de Tarsis y Elysium, al igual que están empezando a aumentar incluso en el Mar de Muerto actual. Aparecieron olas de tsunami anormalmente altas cuyos rastros han sido descubiertos por los científicos. Entonces, como consecuencia del debilitamiento del campo magnético marciano y la desviación de los polos, comenzaron a aparecer auroras anómalas, al igual que está ocurriendo en Marte y la Tierra en estos momentos. La inestabilidad en el interior del planeta siguió creciendo. En dos mesetas, Tarsis y Elysium, estallaron volcanes y comenzaron erupciones catastróficas que inundaron todo a su alrededor con lava líquida e inusualmente caliente. Prueba de ello es la enorme superficie cubierta por coladas de lava. La atmósfera se llenó de ceniza y comenzó una repentina edad de hielo. Los vientos huracanados arrastraron partículas abrasivas, convirtiendo en polvo todo lo que encontraba a su paso. Eran las mismas tormentas de polvo que ahora se producen en Marte, solo que los vientos eran cientos de veces más fuertes. Los terremotos aumentaron exponencialmente hasta que todo Marte comenzó a temblar con marxismos de magnitud 10. La pluma de magma bajo la meseta de Tarsis siguió elevando la zona hasta que en algún momento el magma se encontró con aguas subterráneas en el interior. En ese momento, el levantamiento estalló con un estruendo catastrófico. Se formó así el Valle de Mariner, al que se precipitaron las frías aguas del Océano del Norte. En ese momento, en la parte central de la meseta de Tarsis, donde ahora se encuentra la meseta del Laberinto de la Noche, se produjo una ruptura catastrófica de la pluma y el agua fría del Valle del Mariner explotó instantáneamente atravesando la atmósfera de Marte con una columna de vapor. Fue un impacto hidráulico con la fuerza de millones de bombas nucleares. La onda expansiva de esta explosión recorrió tangencialmente el interior del planeta, expandiendo el magma en todas direcciones. El impacto hizo que el núcleo interno rebotara y se detuviera. El campo magnético de Marte desapareció en un instante. Lo más probable es que la luna de Marte saliera volando hacia el Sol. El agua del Valle de Mariner se precipitó de nuevo al océano, formando catastróficos canales de desagüe. Marte estalló por las erupciones, su atmósfera empezó a arder y se incendió por las descargas electromagnéticas. Marte ardía y nuestros lejanos antepasados lo vieron. El planeta en llamas empezó a cubrirse de una película de óxido rojo. En ese mismo momento, literalmente en un par de minutos, la desgarrada atmósfera de Marte se enrolló como un pergamino y al violarse su integridad se desprendió del planeta en llamas junto con el océano. La atmósfera desgarrada y el océano de Marte se congelaron instantáneamente con el frío del espacio exterior y se convirtieron en cometas con un impulso de movimiento precisamente definido en el sistema solar. Una vez cada varias décadas, estos cometas regresan a su hogar original. Los cometas pasan volando junto a Marte. Así pues, fue debido al impacto hidráulico que Marte perdió su campo magnético, su luna, su atmósfera, su océano y su vida en tan solo unos minutos. Esto ocurrió hace 24.000 años. Los volcanes siguieron entrando en erupción en el planeta durante varias décadas más, hasta que agotaron el impulso energético del interior fijado por el ciclo de cataclismos. La lava de las erupciones se solidificó tras la desaparición del campo magnético, por lo que las rocas no conservaron su magnetización. El dióxido de carbono liderado durante estas erupciones se convirtió en la nueva atmósfera de Marte, enrarecida y fría. Los sedimentos saturados de agua se congelaron en el suelo. Los únicos habitantes de Marte que pudieron sobrevivir fueron mohos y bacterias. Marte adquirió el aspecto que estamos acostumbrados a ver. A lo largo de los últimos 24.000 años han caído en Marte varios meteoritos, entre ellos algunos procedentes del cinturón de asteroides situado en la ubicación del planeta Faetón. Sin embargo, hace 12.000 años, durante el anterior ciclo de cataclismos, el interior distorsionado de Marte recibió un nuevo impulso de energía y los volcanes volvieron a entrar en erupción, mientras que el fondo del antiguo océano se calentaba y fundía.
día. Fueron estos procesos los que hicieron que los cráteres de las llanuras septentrionales adoptaran el aspecto de formaciones antiguas, lo que llevó a los científicos a retrasar la fecha de la muerte de Marte hasta unos inciertos 3.500 millones de años. ¿Por qué se ha engañado a miles de científicos sobre la verdadera fecha de la muerte de Marte? ¿Por qué la NASA lleva 50 años buscando vida en Marte y no encuentra ningún dato evidente en sus propias imágenes? No creemos que en la NASA solo trabajen tontos, pero estamos seguros de que no nos están diciendo la verdad. Y aquí está la respuesta a la pregunta de por qué están haciendo esto. Los que compraron las opiniones de los científicos son muy conscientes de los cataclismos que ocurren durante el ciclo, pero creen que la gente no necesita saber esto porque esperan que las cosas en la Tierra no vayan tan mal y pueden esperar en un búnker, pero esta vez no. Nadie sobrevivió en un búnker en Marte. Aquí está Marte, muerto y frío. Evidencia y el ejemplo más vívido de impacto hidráulico, un fenómeno raro en los planetas vivos. Marte es un monumento muerto a un impacto hidráulico, una tragedia terrible y al mismo tiempo es nuestra oportunidad de comprender la realidad de la muerte de los planetas, la realidad de ver el mismo escenario en nuestro planeta. Ahora en la Tierra también hemos entrado en un ciclo de acontecimientos cataclísmicos similar al de la muerte de Marte. La fecha de la repetición de los acontecimientos de Marte en nuestro planeta, en la Tierra, ya se conoce. Es el año 2036. El lugar del impacto hidráulico está identificado. Es la fosa de las Marianas. ¿No es irónico que en Marte ocurriera en el valle llamado Mariner? Ahora tienes suficientes datos para entender que no es una broma. Si seguimos sin hacer nada, en 2036 desaparecerán el océano, la atmósfera y toda la vida de nuestro planeta. Pero nosotros y nuestros hijos desapareceremos incluso antes. Sencillamente, no sobreviviremos al aumento de la potencia y el número de cataclismos. Ahora depende de cada uno de ustedes decidir si estos acontecimientos sucederán o no. Gente de la Tierra, apelo a ustedes. Merecemos vivir, no debemos permitir que este escenario se repita. Sí, Marte murió, pero su terrible ejemplo es una advertencia para que nunca permitamos que algo así ocurra en nuestro planeta. Podemos evitar esta catástrofe. El formato creativo de la sociedad abre a la humanidad el acceso a un nivel de tecnologías que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar. La combinación del potencial de los científicos nos permitirá hacer un descubrimiento sobre el impacto que da energía adicional a los núcleos de los planetas. Esto llevará a nuestra ciencia a un nivel de desarrollo completamente nuevo. Podremos detener la energía que llega a nuestro núcleo e incluso utilizar esta energía en nuestro beneficio. Podremos controlar las erupciones volcánicas y evitar el impacto hidráulico en la fosa de las Marianas. Pero solo podemos hacerlo juntos. Les necesitamos a todos y cada uno de ustedes para contar la verdad sobre la amenaza de muerte de la Tierra, tal y como ocurrió en Marte. Para decirle a toda la humanidad que hay una salida y que es la sociedad creativa. Les necesitamos a todos y cada uno de ustedes. No perdamos la oportunidad de construir la sociedad creativa. Elijamos la vida.